buen profesional puede delegar todo salvo dos cuestiones: el liderazgo y la comunicación. En la parte de comunicación cobra especial relevancia la comunicación persuasiva o el arte de convencer. Y pensando en este True Talk dijimos, oye, ¿quién mejor que Antonio Fabregat, 2 veces campeón del mundo, 4 veces mejor orador del mundo, para que nos ayude en esta cuestión? Antonio, buenos días, es un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. El placer es mío. Muchas gracias. Entonces, el objetivo de esta intervención es que nos puedas ayudar con pautas y con ideas concretas que ayuden a las personas que nos escuchen y vean a cómo aumentar esa capacidad persuasiva en su día a día. Antes de empezar, me gustaría preguntar, ¿en qué consiste esto del arte de convencer o de persuadir? Pues comunicar, convencer de forma persuasiva es básicamente ser consciente de cuáles son los elementos que influyen en que cuando tú quieres que una persona transite un camino de A a B, de un punto A, donde está, a un punto B, donde tú quieres que llegue, la conclusión que tú quieres que alcance, ser consciente de cuáles son los factores que influyen y tener capacidad de dominarlos. Una caja de herramientas, digamos, que te permite influir sobre cada uno de los pasos de ese proceso. Porque no siempre lo vas a conseguir, pero sí puedes maximizar tus posibilidades y al final eso es comunicar de forma persuasiva, tener las mayores herramientas posibles para intentar que tus mensajes lleguen y alcancen a la persona que se los diriges. Ok, ¿y por qué dirías que es importante desarrollar esta habilidad en el día a día, en el mundo de la empresa? Bueno, básicamente porque lo hacemos todo el rato y todos los días y lo pasamos por alto. Yo creo que es una cosa que es consustancial al ser humano y especialmente en el mundo profesional, ¿no? Lo hacemos cuando discutimos con un compañero sobre una concreta propuesta, cuando queremos presentar jerárquicamente a alguien que está por encima una idea de negocio, con un cliente, cuando queremos convencer al equipo para que nuestro equipo crezca o se mantenga unido. Es una cosa muy transversal que está en todo nuestro día a día y por eso es tan relevante, porque controlarlo, a su vez, pues tiene aguas abajo mucho impacto en nuestro día a día. ¿Y por qué dirías que cuesta tanto el desarrollar esta capacidad? ¿O en qué fallamos recurrentemente? Yo creo que cuesta tanto por una razón relativamente simple, que es como, a diferencia de otras habilidades esenciales, es decir, como por ejemplo el inglés, donde en el colegio todos somos conscientes de que el inglés no es un bien en sí mismo. No aprendemos inglés como un bien en sí mismo, sino porque es extraordinariamente útil para un montón de cosas en nuestra vida. La oratoria, la comunicación, la capacidad de persuadir es una cosa similar, una herramienta muy transversal, pero que es absolutamente olvidada durante nuestro periodo formativo para el 95% de las personas, al menos en España y Latinoamérica, y consecuentemente cuando llegamos al entorno profesional nos encontramos con la necesidad de hacer una cosa para la que no estamos listos ni preparados. Y eso es lo que influye en que cuando lo hacemos, pues muchas veces no sepamos más que por razones intuitivas lo que estamos o las razones por las que decidimos unas cosas u otras. Ok, ¿y cuáles dirías que son los errores habituales que se cometen? Bueno, yo creo que hay muchos, pero por sintetizarlos creo que hay 3 muy grandes. El primero es no tener en cuenta a la gente a la que te vas a dirigir. Preparar tu mensaje como si fuera lo que tú quieres contar y ya está. Y eso muchas veces hace que se pierda impacto comunicativo. Un mensaje puede ser muy distinto en función de si se lo comunicas a un grupo de personas o a otras, de cuáles son los intereses del receptor, la motivación que tiene. Entonces, esa es la primera. La segunda, que el contenido del mensaje no sea fácil de seguir, no esté bien estructurado. Porque al final la persona que te escucha no tiene una capacidad de atención ilimitada. Y si tú necesitas que te presten atención 100% el máximo tiempo posible, pues a lo largo que avanza el mensaje pierde persuasión. Entonces yo te diría, la segunda es una estructura no óptima para comunicar. Y la tercera es, otra vez no óptimo, pero en este caso la capacidad de ejecutar, que no acompañe tu ejecución, tu oratoria, a tu mensaje, porque aunque el mensaje sea muy bueno, si la oratoria, si la capacidad de comunicarnos, si el cómo no le acompaña, pierde por ese camino entre el punto A y el punto B la atención de la gente, pierde la capacidad de impacto, genera inseguridades, genera menor credibilidad. Así que te diría que esas 3 cosas. Ok, con lo cual escucho adaptación del mensaje. En segundo lugar, escuchaba también la importancia de estructurarlo, estructura, sí. Y en tercer lugar, de la ejecución, ¿no? Sí, de controlar el cómo lo ejecutas, de esa oratoria que acompaña el mensaje. Genial. Oye, ¿qué es lo que no nos contaron sobre el arte de convencer? Pues mira, conecta con lo que acabamos de ver. Una de las primeras cosas que nos contaron es cómo funciona el ser humano
cuando escucha a otra persona, qué pasa en su cerebro. Hay un libro muy bueno que recomiendo, que es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, y un libro en concreto que habla sobre cómo funciona nuestro cerebro ante las situaciones que le pasan en el día a día. Y Kahneman habla de que existen dos cerebros o dos partes en nuestro cerebro, un sistema 1 más intuitivo, que es el que está encargado del 95% de nuestras decisiones y que funciona en base a sesgos. Pues una persona me cae bien o me cae mal en la primera conversación. No sabemos muy bien por qué, pero hay muchas cosas que influyen, me ha sonreído o no. Son una serie de procesos mentales que nuestro cerebro, que lleva viviendo N años, está acostumbrado a hacer de forma automática, que son muy útiles, pero que no reflexiona. Sistema 1. Y luego un sistema 2, que es más analítico, que es más racional, que es el que se pone a funcionar cuando las cosas son más complejas, cuando tiene que entrar a jugar al partido, digamos, esa parte analítica de las decisiones. Lo que no nos cuentan es que ambos son extraordinariamente relevantes. Hay gente que piensa que cuando quiere persuadir a otra persona, solo existe el sistema 2. Entonces hace análisis súper analíticos, súper detallados, súper profundos, y es extraordinariamente importante. Pero el sistema 1 es fundamental. Si no empatizas con la persona que tienes delante, si la persona que te escucha se sesga desde el comienzo en tu contra porque está mal organizado, porque tu comienzo es poco persuasivo, porque tu actitud ha sido arisca, has perdido. Y no hay terreno comunicativo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las primeras cosas que no nos cuentan. ¿Cómo funciona el proceso de persuadir? Y creo que parte de esta idea. Nuestro cerebro tiene esos dos sistemas y controlar las dos cosas o tener en cuenta las dos cosas es extraordinariamente importante. ¿Algún ejemplo que hayas vivido, alguna situación que recuerdes donde fueron esenciales tocar ambos cerebros? Sí, por ejemplo, cuando tenemos una reunión con un cliente, hay una parte esencial en toda decisión en el mundo profesional que tiene que ver con el análisis coste-beneficio sobre cualquier propuesta que hagas, sobre la idea que le vas a vender, sobre cualquier cosa. Y esa parte, ese análisis coste-beneficio, tiene que estar hecho sobre una base sólida. Te pongo un ejemplo, una reunión que tuve hace un par de meses, presentábamos un proyecto de formación en comunicación. Estaba bien estructurado, estaba organizado, detallado, intentábamos adaptar el mensaje al público de contexto. Pero la clave, cuando después el proyecto salió adelante y muchos meses después tuvimos que dar la formación, cuando hablaba con el cliente, lo que nos decía es: el motivo por el que ese día os fiché a vosotros o consideré vuestro proyecto antes que otros es por la energía con la que lo transmitíais. Dice, ya, pero el mensaje estaba muy bien, el contenido era fantástico. Y dice, sí, pero ¿cómo lo vivíais? La pasión con la que lo comunicabais me hizo saber que eso que ibais a hacer en la formación, o que esa formación que ibais a hacer, la ibais a disfrutar tanto como yo y la ibais a trabajar tanto como yo, y ese fue un factor decisivo. Y tú piensas, ¿la energía con la que yo cuento algo verdaderamente tiene tanto que decir como el que estoy contando? Pues a veces sí, porque en nuestro cerebro hay estas neuronas, las neuronas espejo, que lo que hacen es mimetizar comportamientos del entorno. Si tú tienes eso en mente, sabes que cuando estás hablando con una persona, la actitud que tienes, si sonríes, si no sonríes, si tu actitud es positiva o negativa, también influye. En este caso de este concreto cliente, ese sistema 1 fue el que enganchó y empatizó con nosotros antes que su sistema 2. Entonces, es un pequeño detalle, pero es un buen ejemplo de cómo cuando las dos cosas van de camino, cuando el control del cómo y del qué van de la mano, pues es mucho más fácil que se produzca esa persuasión. Con lo cual parece que somos seres irracionales, ¿no? Mucho más de lo que se puede pensar. Lo bonito es, somos las dos cosas. Somos en parte seres racionales, una parte preciosa de nuestro cerebro, hay algunos que más y otros que menos, pero también seres irracionales. Y no dicho con una connotación negativa. Es que es súper útil que nuestro cerebro tenga algunos atajos cognitivos. Es muy, muy útil porque si tuviéramos que estar pensando racionalmente cada decisión que tomamos, pongo la mano en la vitrocerámica, está quemando. Si mi cerebro tiene que hacer un análisis racional sobre los argumentos en pro y fuera de quitarlos, me quemo. Entonces, muchas decisiones en nuestro día son quita la mano. Y esa parte de nuestro cerebro que, gracias a su experiencia previa, toma decisiones inmediatas o más rápidas, es súper útil, además de otra cosa, que es muy relevante también para comunicar. Nuestro cerebro tiene una glucosa diaria y capacidad de producirla limitada. Yo no puedo estar todo el día tomando decisiones racionales porque me agoto. Entonces, es muy útil esa complementariedad que hay en nuestro cerebro, y de hecho es maravillosa desde un punto de vista cognitivo,
pero también es útil conocerla para estar en mejor posición de cara a cuando tienes que comunicar. Me parece que es importante también complementar esa parte más racional con la intuición, ¿no? Que en definitiva es el saber sin saber. Ese conjunto de experiencias que se van acumulando y que llega un momento en el que parece que te dan la solución ante situaciones que pueden ser incluso complejas. Exacto, es justo eso. Es justo esa compenetración en las dos cosas lo que hace nuestro cerebro, y conocer ese proceso causal en el que lo hace, yo creo que es maravilloso a los efectos de poder conocer, oye, ¿qué puedo hacer con esto a la hora de comunicar? Hablamos antes de la importancia de convencer en el día a día, de persuadir. Sin embargo, encontramos que la palabra persuadir tiene una connotación negativa y me gustaría saber qué piensas y cómo se puede revertir ese pensamiento de aquellas personas que lo tienen en mente. Bueno, yo pienso que es un poco extraño. Es cierto que existe esa connotación, pero porque lo solemos asociar, yo creo, a la persuasión como algo que cuando se produce hay cierto intento o animus, digamos, de engaño o subrepticio o segundas intenciones, cuando genuinamente querer explicarle una idea a una persona y explicar que esa idea es buena, positiva, no tiene por qué guardar ninguna connotación negativa detrás. Yo siempre lo explico con una analogía, con varias analogías, porque creo que se entiende mejor. Hay muchas cosas en nuestro día a día que usamos y que en general son muy útiles y muy buenas. Un balón de fútbol, el inglés. El balón de fútbol, cuando tú vas a jugar al fútbol, sirve para meterlo en la pelota, del otro lado en la portería, y marcas gol. Hombre, si tú coges el balón y se lo estrellas a alguien en la cara, pues le vas a hacer mucho daño. Y el balón no es nada malo intrínsecamente en sí mismo. El inglés, el lenguaje en general, puede servir para hacer el bien y también para hacer el mal. Con el inglés, con la palabra, tú puedes causar un montón de daño si te comunicas con una persona a la que le haces la vida imposible, ¿no? Bueno, pues yo creo que la comunicación persuasiva le pasa una cosa similar. Depende del servicio que se use. Si estamos pensando en el político que, vendiendo una idea en la que no cree, convence a alguien para que haga una cosa que no debe y consecuentemente haya todo un proceso de manipulación en medio, eso está fatal. Pero en general creo que en el mundo profesional la persuasión es una herramienta al servicio de la gente que tiene ideas para comunicarlas mejor, para que lleguen más lejos, para hacer crecer, para ilusionar, y creo que eso es algo mucho más bonito. Y al final depende del cristal con el que se mira. ¿Cómo revertir el pensamiento? Pues es que creo que es una cosa muy de cada uno. Creo que, en mi caso al menos, yo creo que hay que ver la parte bonita de las cosas, y como en la persuasión, como muchas otras, tiene una parte que puede ser útil y otra parte que habrá gente que las herramientas que le da la comunicación persuasiva puede utilizarlas para convencer con fines perversos. Pues sí, puede ser. Pero creo que en la parte que aquí nos atañe, pues creo que es una herramienta súper útil para los profesionales para llevar más lejos sus ideas. Genial. Incluso yo puedo ir, por ejemplo, en planta, ver un operario que no tiene sus EPIs y lo puedo persuadir para que lo haga por su seguridad, ¿no? Sí, al final persuadir es cuando estás convencido de algo y consideras que hay razones para que otra persona esté tan convencida como tú, explicarlo de la mejor manera posible. Y por cierto, la comunicación persuasiva tiene dos caras. También es ser consciente de cuando estás hablando con una persona, de cuando te comunicas tú y eres el sujeto pasivo, entender cuál es el proceso analítico de las ideas, cuáles son las características de un buen argumento, ser sanamente escéptico, críticamente racional con las cosas que escucha. Entonces, no voy a decir que es un arma de doble filo porque no quiero decir que es un arma, pero sí es una herramienta de doble filo. Es una herramienta también útil para nuestro cerebro. Ser capaz de comunicar persuasivamente también es una herramienta cuando escuchas activamente para poder ser analítico y racional con aquello que escuchas, sanamente escéptico, y estar en mejor posición para, en una sociedad como la que vivimos, pues no pasar por alto fake news, no pasar por alto argumentos que a lo mejor no están tan bien desarrollados o carecen de fundamento. Entonces, efectivamente, para todas esas cosas es súper útil. Punto muy interesante, entraremos después. Y me gustaría hacerte una pregunta que es una gran incógnita en el mundo de la empresa, y es ¿cómo aumentar nuestra capacidad de influencia y persuasión cuando no tenemos jerarquía? Porque si es hacia nuestros equipos es más sencillo, pero cuando es hacia pares o hacia arriba o hacia cliente interno o externo, ¿cómo se puede conseguir? Creo que hay muchas cosas interesantes. Voy a intentar aterrizarlas en tres cosas. La primera, haz los deberes. En el mundo profesional, creo, y en el mundo de la empresa, especialmente hacia arriba, cada vez hay menos tiempo para bajar granularmente al detalle de las cosas. Tener hechos los deberes, léase
haber trabajado el asunto del que vas a hablar, ser la persona que más sabe en la habitación sobre lo que vas a comunicar, tener más detalle que nadie de la gente que la haya en la habitación sobre lo que tú vas a contar, te da una ventaja competitiva de 10 kilómetros luz, porque cuando se baja el detalle, cuando la conversación torna en un punto donde hace falta análisis concreto, mucha gente no va a estar en disposición de hacerlo. Tú no te puedes permitir eso. Si tú en la jerarquía quieres persuadir, tienes que tener hechos los deberes y tienes que tener el detalle de las cosas, porque eso a la vez, volvemos a antes, en el sistema 1 de la gente que te escucha, te otorga mucha credibilidad intrínseca más allá del contenido de lo que dices. Entonces, te coloca en mejor posición de partida ser una persona que cuando llega a una reunión, que cuando llega a un sitio, se ha leído el paper, se ha estudiado más en detalle el asunto. Eso probablemente conlleve algunos sacrificios. Vas a tener que trabajar un pelín más, pero como todo en la vida. Entonces yo te diría que la primera es ponte en posición, en mejor lugar para ese proceso de comunicación. El segundo punto te diría, creo que es elige tus mejores argumentos, los mejores argumentos. Muchas veces cuando queremos comunicar asumimos la falsa premisa de que más es mejor. Cuantas más ideas tenga, cuantas más cosas diga, más probable es que impacten. Y sobre todo en este tipo de contextos, creo que funciona al revés. Jerárquicamente hacia arriba, creo que el tiempo es limitado, la capacidad de atención es más limitada, el tiempo que se quiere dedicar a ciertas discusiones es más limitado. De tal suerte que ser capaz de filtrar y elegir los mensajes más importantes para esa comunicación aumenta, una vez más, tu grado de probabilidades de éxito. Vengo diciendo desde el principio, esto no es una ciencia exacta. Tú lo que haces es ponerte en mejor posición para que tu mensaje tenga más impacto. Estas dos cosas primeras creo que te ayudan y te aumentan esas probabilidades. Y la tercera, y creo que también es muy útil, conecta con una cosa que decía al principio, es estudia al máximo la persona a la que te vas a dirigir. Yo creo que hay una forma de entenderlo que es la comunicación tiene que ser lo más tailor-made posible. Cuanta más adaptada esté a la persona a la que vas a hablar, cuanto más tenga en cuenta sus preocupaciones, sus necesidades, sus prioridades, qué le preocupa, qué le interesa, cuanto más sea un guante para esa mano, un anillo para ese dedo, más probabilidades que impacte. Porque si la persona que tienes delante entiende el mensaje mejor, le llega mejor, concilia con sus preocupaciones, explota sus intereses, pues recorres mucho más camino de ese A a ese punto A, a ese punto B. Entonces diría que esas tres cosas pueden ser útiles. En ese tercer punto, ¿cómo consigues esa información? Información es poder, pero ¿cómo haces para compilar esos datos? Yo creo que hay dos vías. La primera es casi toda la información relevante hoy es pública. Y eso es una cosa maravillosa que probablemente no haya pasado nunca antes en la historia. Mañana tengo una reunión con un cliente o tengo una reunión con mi jefe o lo que sea. 80% de las cosas interesantes para ti son públicas. Background, intereses profesionales, experiencia profesional, proyectos en los que ha estado, cosas en las que ha intervenido. 80% de las cosas las ponemos nosotros en nuestro LinkedIn o las cacareamos cada vez que las conseguimos en una publicación. Conecta con el punto 1 de los de antes. Haz tus deberes. Entonces, estudia lo que haya públicamente disponible, normalmente es un 80%. Entonces, yo te diría que esa es la primera de las dos cosas. Y la segunda, creo que es piensa. Porque puede que no puedas alcanzar un grado de certeza absoluta sobre las cosas que son relevantes, pero has estado ahí más veces. Tienes mucha información quizá de situaciones similares, de personas similares. Entonces, puede que mañana te reúnas con una persona que no conoces, o puede que te reúnas con tu jefe y no sabes exactamente qué opinión va a tener sobre lo que le propones. Pero has estado en situaciones similares que te pueden llevar a extraer conclusiones, puedes saber qué tipo de preocupaciones en general o de intereses en general tienen personas que están en situaciones similares. Entonces yo te diría que una parte es buscar, pensar, estudiar, y otra parte es intuitivamente busca tú la respuesta con una estrategia muy simple, que es, imagínate que eres la persona a la que vas a hablar. Genuinamente, ¿tú qué pensarías? ¿Cuáles serían tus concerns? ¿Cuáles serían las cosas que más te gustarían? Ponte en la piel porque mañana, el día que comuniques, esa piel es la que te va a escuchar, ¿no? Entonces, ¿vas a poder conseguir el 100% de la información relevante? No, pero el 80, el 90 sí. Yo creo que entre el 0 y el 90 pasan cosas maravillosas. En tu caso, eres asociado senior de Garrigues. Me gustaría que nos contaras algún caso en el que llegaste a una reunión con un cliente que no te conocía y cómo conseguiste pues, aumentar esa capacidad de influencia y generar esa credibilidad.
Es una excelente pregunta. Yo creo que todo se concentra en una cosa, que es cuando alguien te escucha, para que te dé credibilidad, para que te dé valor, tienes que tener la sensación, y conecta con esta palabra, de sentir que lo que aportas es valioso. Entonces, yo creo que la clave está ahí. Tú cuando cuentes, cuando digas, cuando comuniques, que no sea para romper el silencio, que lo que vayas a decir no sea cero, o sea, que sume en el valor agregado de la comunicación que está habiendo, que la persona que te escucha sienta un valor añadido cuando comunicas. Sé que es súper intuitivo y que suena muy intuitivo, pero muchas veces comunicamos para nosotros mismos, sin quererlo y sin reflexionarlo, y contamos cosas que son más importantes para nosotros que para la gente que nos escucha. Entonces, creo que mantener en la cabeza esa idea de intenta sumar valor añadido es extraordinariamente importante. En nuestro caso, en el despacho, creo que esto se traduce en una cosa que es cada cliente y cada caso para nosotros es único. Porque cada litigio, yo trabajo en el departamento de resolución, cada problema de cada cliente es único. Pero eso no es una frase vacía, es una realidad. Es que cuando alguien llega al despacho, un cliente, y te cuenta un problema, entienda que nosotros vamos a bajar al detalle de ese problema, que vamos a querer conocer su negocio, su realidad, no solo en lo tangente a ese concreto problema, sino que vamos a querer comprender sus necesidades, sus problemas con detalle, porque ese problema que para él es uno más de los muchos que nosotros vemos, entendemos que es único y también lo va a ser para nosotros. Entonces, aterrizando la respuesta, yo, por ejemplo, en las reuniones, que una forma en la que se aporta mucho valor es entendiendo bien las realidades y las necesidades de la persona con la que estás comunicando, para intentar que las soluciones que aportes tengan el mayor valor añadido posible. Cuando hace una semana tenía una reunión con un cliente, cuando el cliente escucha que lo que le estás contando lidia con sus principales preocupaciones, pues la sensación de aportación de valor es mucho más alta. Entonces, mantener en la cabeza y en el corazón las preocupaciones y los intereses de la persona que te escucha es una de las cosas que yo hago sistemáticamente, porque creo que es una de las cosas que hace sentir a la persona que te escucha, como al menos yo y en el despacho queremos hacerla sentir, que es única. Habrá muchos litigios, habrá muchos problemas, pero cuando hablamos, cuando tú y yo estamos sentados, esta conversación y tus necesidades son distintas de todas las demás, y esa sensación, y trasladar esa sensación, y ser coherente y consciente con esa sensación es muy importante. Con lo cual, el aporte de valor va más allá de la jerarquía, incluso de la edad, ¿no? O de la categoría profesional. Totalmente. Yo creo que el aporte de valor es siempre distinto. Y una cosa que a mí me parece muy importante, no está escrito en piedra por Moisés. Es decir, yo con mi equipo tengo gente juniors desde unos 6 años de experiencia y asociados. Nadie les dice a las personas que se incorporan a un equipo, en el despacho o en cualquier otro sitio, tú tienes que hacer esto y este es la exacta cuota de valor añadido que se pesa en esta balanza que tienes que aportar. Oye, tú puedes aportar tanto como quieras, tanto como puedas o tanto como se combinen esas dos cosas, como puedas y quieras. Entonces, yo creo que lo bonito es que cada persona tiene unas cosas distintas que aportar. En un equipo, con independencia de la jerarquía, hay gente más analítica y será capaz, por ejemplo, yo tengo una persona en mi equipo que tiene una capacidad analítica extraordinaria y a mí me gusta, que es la persona que siempre somete a crítica desaforada las nuevas ideas. No es la persona más positiva del mundo quizá, pero a mí me parece ese último hombre que cuando vamos a llevar a cabo una idea siempre plantea una reflexión y está consolidado ese rol en el equipo. Tiene 2 años de experiencia y sus reflexiones sobre por qué las cosas podrían no funcionar son tan relevantes o más que las mías o la gente que lleva 15 años en el despacho. Y eso es porque es una persona súper analítica y súper objetiva. Entonces, creo que cada uno tiene su granito de arena y, como digo, no hay una balanza donde pongas y digas esto es lo que tú tienes que poner. Está en ti cuánto quieres aportar y yo creo que eso es absolutamente agnóstico al número de años que lleves en un sitio. Es cuál es tu energía, cuáles son tus ganas, cuáles son tus capacidades, ponlas ahí. A veces tendrán más valor y a veces tendrán menos. Adáptalas a las circunstancias, pero es una decisión puramente personal, como digo, absolutamente agnóstica a la jerarquía.
Genial. Decía Benjamin Franklin que si fallas en la preparación, prepárate para fallar, ¿no? Cuando tú piensas, por ejemplo, en tus intervenciones que haces, en el despacho, cuando haces tus debates, ¿sigues algún tipo de rutina para preparar muy bien esas intervenciones? Sí, yo creo que, y además coincido completamente con la cita, creo que la preparación es el 50%, el 60% del éxito, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y el camino se puede recorrer de muchas formas, pero yo creo que pivota en torno a los tres ejes de los que hablaba al principio y creo que se recorren en un camino concreto. El primero de los tres ejes de los que hablaba de el cómo, el qué y el a quién, sería el a quién. Empiezo por ahí, siempre. ¿Dónde va a ir esto que voy a escribir o que voy a contar? O sea, ¿quién me va a leer o quién me va a escuchar? Porque la comunicación persuasiva puede ser por escrito o oral, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿dónde va a acabar esto que voy a decir? Esa información, recolectada en la forma en la que venimos hablando, la almaceno en mi cabeza, la escribo, la almaceno, la pongo en un papel y la almaceno en mi cabeza de cara al segundo paso, que es el qué, el cómo construir el mensaje. A veces no está claro cómo se aterriza esa parte 1 en esa parte 2, pero está ahí. Y llegarán momentos donde en la construcción del mensaje, subconsciente o conscientemente, esa información se aterrice concretamente en el mensaje, ¿no? Entonces, ese segundo paso es preparar el mensaje. Y yo creo que a su vez tiene tres partes. Decidir cuáles son tus mensajes, filtrar, elegir los mejores posibles para que el valor añadido sea el máximo. Segundo, organizarlo bien, que esos mensajes tengan la forma más persuasiva, organizada posible, más estructurada, para que no se pierdan por el camino. Y tercero, hacerlos más robustos, someterlos a crítica. Oye, de nuevo, esto es lo que voy a contar. ¿Dónde hay suficiente análisis? ¿Dónde está explicado de forma pobre? ¿Qué parte es interesante? ¿Qué parte no es objetivamente interesante? Y pulir. Yo creo que la comunicación, la oratoria, tiene que ver mucho con cincelar. Decía Michelangelo cuando envió la piedra del David, yo vi la piedra y sabía que el David iba a salir de ahí, ¿no? Se puso a cincelar y lo sacó. Un discurso, una intervención tiene mucho que ver con eso. Tú puedes tener en bruto muchas ideas, pero hay que cincelarlas. Si piensas que todo lo que se te ocurre de primeras es bueno, piensa otra vez. Porque muchas de las cosas que se te ocurren, incluso que escribas, a veces no son tan buenas. A veces no han quedado tan bien. Entonces, última parte de ese proceso es cincelar para construir que el mensaje sea lo más persuasivo posible. Con eso completaríamos el segundo de los pasos, que es el qué. Y el tercero de los pasos es recordar o tener en la cabeza o practicar en la medida en lo que sea posible el cómo. Las circunstancias son muy distintas en cada situación, ¿no? No es lo mismo ir a un juicio que tener una reunión con un cliente, que tener una reunión con tu jefe, pero en todos ellos influye el cómo cuentas las cosas, qué actitud tienes, por dónde empiezas. Entonces yo, aunque esta tercera parte es inmanente a cualquier comunicación que hagamos, me gusta siempre darle una pensada cuando voy a ejecutar un mensaje por cómo puede influir en lo que voy a contar. ¿Qué puedo hacer en términos retóricos o de oratoria, si quieres, para mejorar un pelín mi mensaje? Por terminar también con un ejemplo gráfico, es como pensar en un regalo. Tú quieres regalarle algo a alguien, lo primero es pensar en quién es ese alguien, ¿no? Lo segundo es comprar el regalo, el contenido, y lo tercero es envuélvelo bien. Porque si no está bien envuelto va a parecer que no le has puesto cariño. Entonces esas serían las tres partes. Piensa en la persona, piensa en el contenido y después envuélvelo bien. Gran metáfora, ese es el regalo. Había una pauta concreta que de hecho nosotros siempre recomendamos a los directivos, los que trabajamos, y siempre recomendamos tus herramientas y tus pautas porque funcionan sumamente bien, y es que los argumentos sean mece. ¿Qué significa esto? Que los argumentos sean mece, que por cierto es una cosa que no es solo de la comunicación, es subyacente a muchas cosas, es que una argumentación sea mutuamente excluyente en cuanto a los argumentos, lo voy a explicar, y completamente exhaustiva en cuanto a su contenido. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, en esencia, dos cosas. La primera, que cuando tú selecciones argumentos para una comunicación, intentes que los mismos no sean concomitantes, que no se pisen los unos a los otros, que si tienes dos cosas distintas, las separes. O dicho de otra forma, que las churras van con las churras y las merinas van con las merinas. Si tú tienes un argumento que es lógicamente independiente de otro, que requiere su propio análisis, su propia evidencia, su propia justificación, no lo mezcles y lo empeores con otro que es otra distinto, que tiene otra lógica, otra justificación y otra evidencia, porque ambos pierden fuerza explicativa. Entonces esa sería la primera cosa. En este punto, ¿algún ejemplo concreto? Sí, un ejemplo concreto es, si yo quiero convencer a alguien pues, de que, imagínate, se ponga una vacuna.
Estoy hablando de que tenemos que ir mañana de viaje a Colombia y se tiene que poner la vacuna de la fiebre amarilla. Si yo digo, oye, te tienes que poner la vacuna de la fiebre amarilla porque es más seguro para ti y además así nos evita el viaje. Nos evita problemas en el viaje. Es más seguro para ti porque consigue que no te pongas malo y además eso hace que en nuestro viaje tú no te tengas que ir al hospital. Son dos cosas muy distintas, con probabilidades muy distintas, con consecuencias muy distintas. Entonces, si yo a la hora de explicarlas las trato como una cosa, no les doy autonomía, no las explico conjuntamente, o sea, no las explico de forma separada, cada una de ellas pierde. Es decir, yo puedo tener varias ideas buenas, pero si las trato de forma conjunta cuando son separadas o cuando tienen un sustrato separado, una lógica y una explicación distinta, las empeoro. En este caso, que es absurdo, pero es fácil de ver, esos dos argumentos tienen una lógica completamente distinta. Uno tiene que ver con que no incurras en el problema de poder ponerte enfermo, tendrás unas probabilidades con unas enfermedades concretas, y el otro es qué pasa si te pones enfermo y en ese caso tenemos que ir al hospital y perdemos tiempo de viaje. Completamente distinta la explicación. Entonces, si tú tienes dos argumentos, sepáralos y dales a cada uno autonomía explicativa. Eso es que una argumentación sea mutuamente excluyente. Que sea completamente exhaustiva es que no olvide ninguna parte del campo argumentativo relevante a los efectos de esa discusión. Un ejemplo para aterrizarlo, que se vea gráficamente. Si yo tengo que convencer a alguien, imagínate, de hacer una determinada cosa, adoptar una determinada medida en una empresa, una determinada política, probablemente yo tengo una vertiente que es la económica. ¿Esto es rentable o no es rentable? Pero si yo voy a convencer a alguien solo con ese argumento, oye, esto va a ser rentable, probablemente me esté dejando cosas que son extraordinariamente relevantes. Casa con la filosofía de la empresa, es acorde a nuestra política. A largo plazo vamos a estar en mejor posición si hacemos esto que si no lo hacemos, porque a lo mejor es rentable, pero estoy sacrificando una gran cantidad de recursos que podría dedicar a otras cosas. Entonces, una argumentación para ser buena tiene que conseguir que todas las cosas que sean objetivamente relevantes para abordar y tomar la decisión queden cubiertas, que ese campo argumentativo quede cubierto con la argumentación que se despliega. En caso de que no se haga, ahí hay una debilidad fuerte porque faltará en la ponderación que se haga un elemento que puede ser nuclear o no, pero tú quieres estar en posición de tener el mayor campo argumentativo cubierto. Con lo cual, mutuamente excluyente y completamente exhaustiva. Exacto, suena técnico, pero no lo es tanto. Es que tus argumentos, cuando son distintos, se estén separados para desarrollarlos bien y que cubras todo el campo argumentativo relevante. Genial. ¿Y cómo se estructura un buen mensaje? Bueno, yo creo que tiene algunos elementos que son fáciles de entender y que son muy intuitivos. La primera cosa es, ten en cuenta que el cómo empiezas y el cómo terminas tiene una influencia desproporcionada en la psique de la persona que te escucha. Conecta con uno de los sesgos de Kahneman de los que hablaba, el efecto halo. Los primeros inputs que yo tengo en la de comunicación y también los últimos, por razones distintas, generan mucho impacto en la persona que me escucha. Porque en el comienzo la persona con esos primeros inputs hace una generalización apresurada. Me gusta, no me gusta, me va a entretener, no me va a entretener. Obviamente no es racional, pero su cerebro, ese sistema 1, está ahí trabajando con la maquinaria y extrae esas conclusiones, que a su vez se proyectan después sobre todo lo que viene después y hacen que se atienda más, se atienda menos, se ponga más cariño o menos. Entonces, lo primero es cuida tus inicios y también tus comienzos, tus finales, porque en ese final, por cierto, en la cabeza se pasa más tiempo en ese punto. Nuestra memoria, cuando termina una conversación, las últimas ideas le generan más impacto por una mera cuestión de permanencia temporal en la cabeza, ¿no? Entonces, cuida tus inicios y cuida tus comienzos. Y eso se traduce o se aterriza en, puedes hacer un comienzo o un final que genuinamente haga más atractivo tu mensaje. No significa empezar con una cita de George Washington. Significa que si tú vas a contar una cosa, tienes alguna forma de empezar que haga que la gente que te escuche te vaya a escuchar con mayor atención. Liderar con tu mejor idea. Resumir el contenido de lo que vas a contar de la parte más persuasiva. Algo que haga que en los primeros 30 segundos conectes con la audiencia y al final algo que sepas que mantiene la sensación de la audiencia un pelín más arriba. Entonces, primera idea. Segunda idea, creo que es útil seguir un esquema mental sencillo, que es di lo que vas a decir, luego dilo y luego resume lo que has dicho. Eso a su vez tiene tres componentes. El di lo que vas a decir es anticipa las ideas. Es una herramienta súper relevante a la hora de comunicar, que es
pon a la gente en antecedentes de lo que le vas a contar, mínimamente, pero genera un esquema mental de lo que vas a contar, porque generar el esquema mental a una persona de lo que le vas a contar después le pone mentalmente sobre aviso, le facilita el seguimiento. Otro de los sesgos, facilidad cognitiva. Ceteris paribus, a igualdad de condiciones, mi cerebro prefiere, se inclina irracionalmente sobre las cosas que son más fáciles. Entonces, si me es fácil seguirte, te voy a seguir más. Así que lo primero es, dime de qué me vas a hablar. No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Dime de qué me vas a hablar, anticípamelo. Y eso tanto al principio de una intervención como a medida que la misma se va desgranando. ¿Tienes varias ideas que vas a contar? Hazlo fácil, díselo a la gente. Dilo, desarrolla el mensaje. Y aquí hay una clave para hacerlo bien, que es, intenta llevar a la gente de la mano en tu intervención. Eso significa que si tú terminas una sección, díselo a la gente, hazlo fácil. Termino con esto el punto 1 de los que he dicho. Paso al punto 2. Ponlo fácil. Extrae conclusiones parciales. La gente que te está escuchando tiene muchas cosas en la cabeza. Pónselo fácil. Intenta que cuando termines una idea y sea relevante extraer una conclusión, no dependa de ellos exclusivamente alcanzarla. Facilítasela, aterrízala, ¿no? Entonces, en ese dilo, hazlo acompañando a la gente, intentando facilitarles la vida. Y lo último, resume lo que has dicho. Misma razón. Facilita la vida a la gente y muy probablemente tu grado de impacto será mayor, ¿no? Entonces, ese principio comunicativo, di lo que vas a decir, anticipa tus ideas, dilo, desarróllalo de la forma más fácil posible y resume lo que has dicho, creo que facilita. Entonces, ahí tienes dos claves, buen comienzo, buen final, y estructurar mi mensaje en torno a ese esquema triple de anticipar, desarrollar y concluir, facilita mucho la estructuración global de una intervención. Genial. Y a la hora de explicar conceptos que pueden ser un poco más complejos, ¿qué sugerencia, pauta darías a alguien que necesita resumir toda esa idea en algo que se pueda entender? Dos cosas. La más sencilla creo que es visibiliza las ideas cuando sean complejas. Intenta encontrar formas de referirlas que, aunque no sean la que has explicado de forma lógica, la aterricen. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que perjudicar la explicación del contenido o hacerla peor, sino que si sabes que es técnica, si sabes que es compleja, facilita la cognición de la misma. Misma razón por la que apuntaba antes, facilidad cognitiva, pónselo fácil a la gente. Eso implica, por ejemplo, poner ejemplos de la realidad de las personas que sean fáciles de comprender. A lo largo de esta conversación, pues he intentado hacerlo varias veces con conceptos que a lo mejor no son tan sencillos, o incluso tú cuando me preguntas por un concepto complejo, pues quieres aterrizarlo intuitiva y naturalmente en un ejemplo. ¿Qué es MECE? Ponme un ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ve mucho más fácil las cosas cuando están aterrizadas. Entonces, primer recurso que creo que es súper útil, visibiliza las ideas complejas, aterrizándolas en ejemplos y aterrizándolas en cosas concretas que la persona que te escucha pueda entender. Recuerdo el caso de un gerente de Deloitte que estaba en un proceso de desarrollo de negocio con un cliente para hablar de un proceso de migración y el director general no entendía exactamente en qué consistía. Entonces dijeron, mira, esto es como si nosotros vamos a tu casa, ¿vale? Cogemos las cosas, las metemos en cajas, las etiquetamos, las llevamos a un lugar seguro y las llevamos a tu nueva casa. En esto consiste una migración, es como una mudanza. Y dijo, ostras, por fin acabo de entender en qué consiste esto. Es que a veces es fundamental, porque es que a veces en ese ejemplo está la clave de que la persona que te escucha conecte la idea que escuchaba antes, que sin el ejemplo no habría conectado y una vez escucha el ejemplo lo entiende perfectamente. Yo tuve una situación la semana pasada en un juicio. Nosotros teníamos un argumento que era que dos cosas hayan pasado a la vez en el tiempo no significa que una haya causado la otra. Y el concepto que explica eso estadísticamente es que correlación no implica causalidad, ¿no? Entonces, dicho así, correlación no implica causalidad, pues hombre, es lenguaje sencillo, pero no es tan fácil de entender, ¿no? Añadida la explicación de, oye, que dos cosas pasen a la vez en el tiempo no significa que una cause la otra, pues puede que no sea tan intuitivo, porque yo puedo llegar a pensar, oye, pues a veces sí, oye, si tú estabas en un sitio y eso se cayó, pues a lo mejor se cayó por tu culpa, ¿no? Pero puse un ejemplo a su señoría para cerrar la intervención, que era, mire, el ejemplo no es mío, lo tomé prestado, pero creo que es muy gráfico. En verano pasan dos cosas a la vez que son muy intuitivas, que es que aumenta el número de ahogamientos en piscinas y también aumenta el número de consumo de helados. Las dos, de forma prácticamente correlacionada. Pero todo el mundo estaría de acuerdo en decir que es absurdo decir que el aumento de consumo del número de helados provoca un mayor número de ahogamientos. ¿Por qué? Porque hay una tercera variable que explica las dos, que es el calor. Cuando hace más calor y suben las temperaturas, la gente se baña más y la gente toma más helados.
Pero una no causa la otra, hay una tercera variable que las explica, ¿no? Entonces, ese ejemplo, creo que, como pasaba el directivo de Deloitte, aterriza muy bien una idea que a lo mejor es más compleja. Y por eso es tan útil y tan relevante. Entonces, primera idea, visibiliza las cosas cuando sean complejas. Y segunda idea es, y muy conectada con cosas que ya hemos hablado, mide el registro de la persona con la que estás hablando y adáptalo. No es lo mismo comunicar a una persona X que a una persona Y, su psique, sus conocimientos previos, habéis hablado antes, y en función de eso adapta el nivel de tecnicismo del discurso, del registro, y el grado de detalle al que tienes que bajar. En una conversación, el nivel de justificación de algunas premisas en la conversación depende de quién está delante, de si son comunes o no esas premisas, de si ambos estamos de acuerdo. Entonces, a la hora de medir cuál es el grado de detalle al que bajo, hay que tener en cuenta la persona con la que hablo, cuál es el conocimiento que tiene, cuál es la relevancia que le da a cada una de las cosas que voy a contar, y a partir de ahí tomar decisiones. En este sentido, parece que un error habitual que se comete es querer sofisticar demasiado el mensaje, pues para parecer demasiado profesional, ¿no? Habitualmente, y yo creo que es una forma de intentar esconder la inseguridad. Alguien convencido de sí mismo, convencido de su mensaje, cuenta lo más sencillo posible, lo más claro posible, lo menos enredado posible. Deja que los hechos hablen por sí mismos, o que los argumentos hablen por sí mismos. Si son muy complicados, pues quizás por algo. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo creo que la simplicidad, la facilidad, la sencillez son virtudes, no problemas para el mensaje, y la gente que me escucha, consciente e inconscientemente, pensará lo mismo, porque si algo me es más fácil de entender, la probabilidad de que lo entienda, lo acepte y me impacte, obviamente es mayor. Genial. ¿Y cómo haces tú a la hora de contraargumentar? O sea, cuando te refutan, ¿cómo haces para hacerlo de una manera sólida y solvente? Primero de todo, hay una técnica y una estrategia que me parece extraordinariamente relevante, que es recorre el camino que has recorrido la parte que te ha dicho el argumento. ¿Qué significa eso? Pone el argumento que quieres refutar ordenado de la forma más lógica posible y en su mejor versión posible. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que quiere decir es, muchas veces cuando te cuenta una idea, está deslavazada, no está del todo bien construida, y quizás así contado no es tan fácil de entender. Y para refutarla es imprescindible que entiendas cuáles son sus premisas de la idea, cuáles son las premisas que unen esas premisas con las siguientes, cómo se unen las premisas y las conclusiones, cuáles son las consecuencias de esa conclusión. Entonces yo creo que lo primero es, pon el argumento que vas a querer refutar o la idea que quieres contestar en forma silogística. Entiéndela bien, comprende cuáles son sus premisas, cuáles son los nexos que unen estas con las conclusiones, cuál es la conclusión y cuál es su relevancia. Y una vez lo has hecho y lo has puesto en la mejor versión posible, un defecto común que se comete es empeorar el argumento que vas a refutar porque es más fácil refutarlo en una peor versión. Esto se llama técnicamente la falacia del hombre de paja. Contesto una cosa peor porque es más fácil. Muy poco persuasivo. Siempre hay una idea que contesto en su mejor versión, porque en su mejor versión no se puede mejorar. Si contesto una peor versión, me la mejoran. Entonces, ponla y desnúdala, digamos, de aderezos, desprovéela de aderezos y ponla en la mejor manera posible de forma lógica. Después, repasa la aceptabilidad de cada una de sus partes. Un argumento se compone de una suma de partes, premisas, nexos, conclusiones, consecuencias. Entonces, repasa la aceptabilidad de cada una de ellas. A veces las premisas serán aceptables, a veces no. A veces de las premisas se derivará la conclusión, a veces no. A veces la conclusión será cierta, a veces tú tendrás prueba en contrario. A veces el argumento será cierto, pero será irrelevante. Entonces, repasar lógicamente cada una de sus partes te ayudará a encontrar puntos donde puedas, a lo mejor, dirigir esa crítica. Y la última cosa es cuando expliques tu argumentación, sea lo más preciso posible, tu refutación. ¿Eso qué quiere decir? Cuando contestamos, a veces transmitimos la sensación de estar en desacuerdo con todo, parecer un elefante o una cacharrería, y eso nos resta credibilidad. Hay un método concreto para contestar ideas que a mí me gusta mucho contar y que creo que es útil, que es el método DICE, que consiste en identificar concretamente qué es lo que vas a contestar, no el argumento, sino qué parte concreta del argumento de la forma más precisa posible. Si lo has montado bien en tu cabeza, sabrás identificar precisamente dónde. Critica ese punto de la argumentación y explica esa crítica. Y después de criticar, explica qué consecuencias tienes. Identificar, criticar, explicar. ¿Con qué cosa no estás de acuerdo? ¿Por qué razones no estás de acuerdo con esa concreta cosa del argumento? ¿Y qué consecuencias tiene que tu crítica esté bien?
Entonces, yo diría que son esos 3 elementos para criticar bien. Primer paso, monta el argumento en la mejor forma posible y desnudado de aderezos. Segundo, repasa su aceptabilidad. Y tercero, ordena bien tu crítica. ¿Algún ejemplo que tengas que recuerdes de alguna litigación o de algún debate de cómo pudiste refutar? A mí me gusta mucho poner un ejemplo que incluía creo que en el último libro que escribí al respecto. En el segundo te paro aquí. Venga. Antonio tiene 2 libros que son una joya. Sí. Primero es Convence y vencerás. Sí. Y el segundo, Debatir bien una asignatura pendiente. Lo recomendamos siempre los directivos con los que trabajamos porque es oro puro. Sobre todo porque está cargado de herramientas y pautas concretas. Sí. Y yo creo que tiene que ser un must en esta parte del arte de convencer. A mí me gusta mucho porque me permitieron, yo creo, sintetizar mucho contenido relevante y efectivamente están pensados como una caja de herramientas. No todas son útiles siempre, pero te permiten sacar de la caja cuando las necesitas, ¿no? Están geniales. Entonces, pongo un ejemplo en el último de los que citabas, Debatir bien una asignatura pendiente, que creo que es fácil de ver y que es muy útil. Es un ejemplo, imagínate, en la conversación sobre si en un Estado debería existir o no pena de muerte, ¿no? Entonces, el argumento clásico que se hace a favor de la pena de muerte es que tiene un efecto disuasorio. La explicación habitual de ese argumento, la pena de muerte tiene efecto disuasorio, es, oye, la gente en general funciona por incentivos. Pues tú cuando a un niño le das un premio lo hace más, cuando a un directivo le das un bonus lo hace más, y cuando le castigas lo hace menos. Las conductas sancionadas por eso tienen menos, son practicadas en menor medida, y la pena de muerte es la mayor amenaza que se le puede hacer a una persona, ¿no? Entonces, conectadas esas 2 ideas hacen que la pena de muerte disuada. Una evidencia empírica de esto es que en los países en los que hay pena de muerte, en algunos países en los que hay pena de muerte, el ratio de comisión de criminalidad, se podría dar más detalle de esto, pues sea menor que en otros, en esos mismos asesinatos, pues por ejemplo, no haya pena de muerte. La consecuencia, la relevancia de esto, pues que protege mejor al ciudadano, ¿no? Ese es el argumento que se suele hacer. Si desgranamos ese argumento, primer paso, podemos ver que está basado en 2 premisas fundamentales. Que la pena de muerte es una gran disuasión para la gente y que la gente se basa o funciona por incentivos. De esas 2 premisas se deriva una conclusión: los delitos sancionados con pena de muerte se cometen menos, y se deriva una consecuencia, que es, hay una evidencia que lo soporta, país es comparativa, y una conclusión, una consecuencia que lo soporta, que es, en la medida en la que pongamos esto, pues protegemos mejor a los ciudadanos. Si repaso cada una de esas cosas, puedo encontrar críticas a cada una de esas premisas. Por ejemplo, podría decir la premisa en la que se basa todo el argumento, que es que la gente funciona por incentivos, y de la que depende que efectivamente la pena de muerte disuada, no es muy cierta, o al menos no es muy cierta en la gente susceptible de cometer delitos sancionados por la pena de muerte. La gente que va a cometer un asesinato no hace un cálculo utilitario y racional de cuánto tiempo va a ir a la cárcel frente a van a pasar otras cosas, porque no está en uso de sus facultades mentales. Ergo, la pena de muerte no disuade porque la gente que es susceptible de cometer esos delitos no funciona de manera racional ni tampoco por incentivos. ¿Ves? Eso parte de encontrar la premisa y decir, esta se puede refutar. La siguiente premisa, la pena de muerte es la mayor amenaza que se le puede hacer a un ser humano. ¿Eso es así? Probablemente sí, así que decido que esta segunda premisa no hace falta contestarla. Evidencia que soportaba el argumento, comparativa entre países. ¿Eso es verdad? Pues muy probablemente no, porque correlación no implica causalidad. Oye, habrá países que tengan unos índices de criminalidad, otros no. En Estados Unidos hay muchas armas. ¿Eso provoca que la pena de muerte sea más o menos incentivo? Pues no. Entonces, una mera comparación entre algunos países no es suficiente evidencia para concluir. Puedo atacar la evidencia. Puedo pensar en alternativas, porque si me decía la consecuencia que se extraía del argumento es, oye, esto hace que sea la mejor forma de proteger a los ciudadanos. Y no hay otras alternativas que consiguen lo mismo. Por ejemplo, una pena disuasoria o muy disuasoria de cárcel no conseguiría, de ser cierto que el derecho penal tiene esa vertiente disuasoria para la gente que cometería esos delitos, no conseguiría lo mismo en 30 años. No es una amenaza ya muy grave. Entonces, ¿ves? Repasar el orden del argumento, montarlo y después ir analizando me permite ir dirigiendo críticas a los sitios en los que no estoy de acuerdo. Y aquí hilo, y así no me lo olvido, con una idea súper potente para contestar. No hay que contestarlo todo. Hay que contestar las cosas con las que no estés de acuerdo. Y de hecho hay que conceder abiertamente todas las cosas con las que estés de acuerdo, porque es lo razonable. Todo el terreno argumentativo que puedas decir que la parte contraria tiene razón, sin que eso suponga una lesión para tu argumentación, fantástico. No hay que contestarlo todo, hay que contestar aquellas cosas de las que no estés de acuerdo. Este repaso de premisas que acabamos de hacer, como que aterriza un poco el cómo hacerlo.
Genial. De hecho, recuerdo cuando estuvimos hablando en su día que me decías, Enrique, todo argumento es refutable, porque la calidad de un argumento tiene dos dimensiones, que es la veracidad y la importancia, con lo cual tú puedes atacar alguna de las dos para refutar. Sí, efectivamente. La doble condición que tiene que reunir el argumento parte de que cada uno de esos dos elementos es necesario para que se produzca la persuasión. La primera parte es la veracidad. Y veracidad no entendía en el sentido estricto de verdad, mentira, porque muchos argumentos no se pueden calificar en verdad, mentira, sin más y ya está. La vida tiene muchos matices, hay muchos grises, hay una probabilidad de que eso sea así, hay una plausibilidad de que eso sea así, ¿no? Entonces, la primera parte es, oye, ¿te tienes que creer que este argumento es así? ¿Es plausible esto que te voy a contar? Si en mi cabeza la probabilidad está más cerca del 100 que del 0, pues el argumento se acercará más hacia persuadir que hacia no persuadir. Y la segunda es la relevancia, que es responder a la pregunta de si el argumento es así, ¿por qué me importa? Muchos argumentos son de una forma, son verdad, pero no me importan mucho. Si alguien me quiere persuadir sobre que mañana empiece a ir al gimnasio y me dice el gimnasio está cerca, ese argumento es cierto, pero es muy poco relevante a los efectos de persuadirme si tengo que ir al gimnasio. Hay muchas otras cosas cerca, el parque, y no por eso voy al parque todos los días. Entonces, esa segunda cosa, la relevancia, también es muy importante. Partiendo de eso, los argumentos más persuasivos son los que mentalmente en la cabeza que lo escucha consiguen alcanzar la cota más alta de las dos y que por tanto quien los explica es capaz de cubrir ese campo, de explicar tanto la veracidad como la relevancia. Ahora bien, las cosas son subjetivas y más en la argumentación. No es estrictamente que todo argumento sea refutable, que también, sino que cuando una cosa está expuesta a la subjetividad se puede someter a análisis crítico y racional y a veces no será tan plausible y a veces no será tan veraz y otras veces sí, y dependerá mucho del argumento concreto. Pero esas son las herramientas con las que tiene que contar también un orador y un comunicador para someter a crítica racional una argumentación. Relevancia, veracidad y esas dos cosas creo que te dan un mindset mental muy bueno para también buscar argumentos. Es difícil refutar que el cielo es azul y tampoco hay que buscar refutarlo todo, pero cuando tú tengas que enfrentarte críticamente a un argumento, ahí hay unos mimbres que te permiten hacerlo mejor. Genial. Pasando a la parte de debates, ¿recuerdas alguna situación en la que parecía que el debate estaba perdido y a última hora conseguiste dar la vuelta y sacarlo hacia adelante? Sí, una buena historia que es en la final del Campeonato del Mundo en inglés. Los debates funcionaban en el Campeonato del Mundo de una forma bastante sencilla. Te dan un tema con 15 minutos, tú tienes 15 minutos para preparártelo. ¿Solo 15 minutos tienes? 15 minutos, wow. Sí, sin acceso a internet y sin acceso a recursos electrónicos. Básicamente el tema, tú te enfrentas a él. En el caso de esta final era más o menos, no era exacto, pero era más o menos si es mejor para un país que su población sea optimista respecto de los problemas del Estado o que sea realista. O sea, ¿qué es mejor para el país? ¿Qué sería mejor? ¿Tener una población que sea más optimista sobre cómo va el país, sobre los asuntos del Estado, o que sea analítica, objetiva y realista? Y a nosotros nos tocó defender una postura, la que fuera, creo que era optimista, pero no me acuerdo. Y nosotros estábamos en esa posición del debate, había otro equipo con nosotros y otros dos equipos en contra, ¿no? Eran 4 equipos. Esto es la final del Campeonato del Mundo de Debate en inglés, en México, 2018. Bueno, pues nosotros éramos el 4.º equipo en intervenir. Primero intervenía uno, luego otro, y nosotros éramos los últimos. Pues cuando empieza el primero, nos dimos cuenta de que habíamos preparado toda la posición al revés. Y como no habíamos visto, no era la clásica cosa en la que hay una posición a favor y otra en contra, la pena de muerte, a favor y en contra, nos preparamos la postura que implicaba defender el realismo y no el optimismo, porque leímos la pregunta al revés. Y claro, te puedes imaginar el momento en el que empezamos, nos miramos mi compañero y yo. Estabais dos, ¿no? Sí. Y me dijo mi compañero una frase, no se me va a olvidar nunca. La hemos embarrado. Sí, efectivamente. Entonces esa fue una buena ejemplo de cómo darle la vuelta a las circunstancias, porque nos vimos sometidos a una presión todavía mayor, que es en el tiempo que había entre que la persona 1 salió y que salimos nosotros, había que cambiar la argumentación entera. Lo bueno, y esto conecta con una idea que dije, es que habíamos trasuntado toda la posición contraria. Y entonces teníamos bastante bien pensado cómo defender el mejor caso posible del contrario. Entonces, en el tiempo hasta que nos tocó intervenir a nosotros, conseguimos entre mi compañero y yo adaptar la posición, generar una nueva posición argumentativa, a partir de lo que sabíamos del caso contrario, hacer las mejores refutaciones posibles y
ese tener los dos puntos de vista, yo creo, nos ayudó un poco y conecta con la importancia de a veces hacer planes en los planes. No sé, es una cita de Dune, que la he visto la semana pasada, hay que hacer planes en los planes, ¿no? Yo creo que a veces las cosas se planean de una manera y es súper importante tenerlas bien planteadas y planeadas y preparadas, pero también hay que tener recursos para cuando las cosas no van como tú querías, adaptarte a la situación. Este es un claro ejemplo y ese es un buen ejemplo de cómo dimos la vuelta a las circunstancias y tuvimos la suerte de ganar aquel final y ganar el campeonato del mundo. Pero fue, como digo, por aceptar el error, ser capaces de inmediatamente empezar a plantear la alternativa y aprovechar el conocimiento que teníamos, no tirarlo a la basura para construir una nueva posición allí. Con lo cual, el objetivo tallado en piedra y la estrategia dibujada en arena, ¿no? Exacto, no lo habría resumido mejor. Quería preguntarte, ¿cómo se gana un campeonato del mundo de debate? Es una mezcla entre todas las cosas que venimos contando, añadiéndoles dos cosas. O sea, todo este ratito que llevamos de conversación aplicado a los debates, con dos matices relevantes. El primero es una extraordinaria pasión por lo que haces, que creo que esto es transversal a casi cualquier cosa. El esfuerzo vence al talento cuando el talento no se esfuerza. Siempre va a haber gente que es mejor que tú en todo lo que hagas, porque hay gente que tiene un talento natural brillante. A lo mejor tú eres muy talentoso, pero hay un buen día donde hay alguien más talentoso que tú o alguien que ha trabajado más. Entonces yo creo que la consciencia de la importancia del esfuerzo, que tiene que venir precedida de una pasión por lo que haces para poder poner ese esfuerzo, es extraordinariamente necesario. Y en mi caso y en el de mi compañero en este caso, eso se aterrizó en una cosa muy concreta. Yo en 2013 o 2014, no me acuerdo, perdí la primera final de Campeonato del Mundo en la que competí, en castellano. Y yo me dije a mí mismo, hemos perdido porque no estábamos en posición de ganar, había gente mejor que nosotros. Pero yo quiero volver a ponerme a mí mismo en esta posición. Y entonces desde ese momento hicimos un plan de trabajo, tardamos 4 años en volver a estar en esa misma posición. Competimos muchísimo, ganamos y perdimos muchísimo en campeonatos del mundo, nacionales, europeos, pero no volvimos a estar en esa misma posición hasta 4 años después. Pero en ese camino, pues conseguimos crecer muchísimo y estar en posición, y cuando llegamos al final del Campeonato del Mundo en español en Guatemala en 2017, todas las fechas podría haberme las inventado, ganamos la final del campeonato. Ese esfuerzo fue lo más importante, ese poner mimbres para ir mejorando en cada cosa concreta que compone un comunicador persuasivo. Son muchas cosas las que venimos hablando y las que se traducen en un buen debatiente o un buen comunicador, que al final son la misma cosa. Entonces, cada semana, cada mes, íbamos mejorando en una. El lenguaje verbal, practicábamos unas cosas. En el lenguaje no verbal, practicábamos otras cosas. En cultura general, practicábamos otras cosas. En conocimiento respecto a temas específicos, practicábamos otras cosas. En argumentación, en refutación, en balance de ideas, en comparación. Entonces, yo creo que la primera cosa es un extraordinario esfuerzo presidido por una gran pasión para mejorar. Y con esa idea siempre en la cabeza. El esfuerzo vence al talento cuando el talento no se esfuerza, y creo que es un leitmotiv que presidió todo ese camino y también preside mi vida actual. Creo que hay que tener un balance entre la vida profesional y la vida laboral y la vida personal, y creo que la gente que tiene más exitosa en el mundo profesional es la que a su vez tiene un balance en su vida personal, y yo lo intento maximizar, pero que nadie se esconda. El esfuerzo es extraordinariamente importante, y si tú has llegado a la reunión y te la has leído en los papeles, pues vas a estar en mejor condición que el de al lado. Entonces, yo diría que ese es el primer componente. Y el segundo componente, que conecta un poco, es disfrutar del camino. A veces piensas que lo importante es llegar a la meta, ganar el campeonato del mundo. Pero si te centras en la meta, creo que muchas veces no vas a llegar, porque a veces el camino es difícil, es arduo, pierdes, salen las cosas mal. Entonces creo que es súper importante disfrutar del camino, porque cuando lo haces, la meta es una consecuencia natural, yo creo, de ese disfrute. A veces no va a llegar, a veces sí. Pero si no has disfrutado del camino, te has perdido un montón de cosas, y creo que vas a ser una persona más infeliz, te vas a rendir antes, o vas a perder la motivación, o vas a perder el objetivo, ¿no? Entonces, durante esos
4 años que tardamos hasta que ganamos el campeonato del mundo en español, 5 o 6 hasta que ganamos el campeonato del mundo en inglés, disfrutamos de cada debate. Nos divertíamos muchísimo. Nos disfrutamos cuando ganábamos, disfrutamos cuando perdíamos, disfrutamos cuando íbamos a un nuevo país, conocíamos a una nueva persona, aprendíamos de toda la gente que había alrededor y fue súper enriquecedor. Y de nuevo, es una cosa que intento trasladar a mi vida profesional. A veces ganamos casos, la mayoría, otras veces los perdemos. A veces tenemos razón y a veces no. A veces las cosas salen como queremos y a veces no. Pero disfrutamos del camino. Y cada caso es único, y cada oportunidad es única, y cada argumento, y cada papel. Y pudiera parecer que esto es fairy tale, pero no, es que creo que es mucho más divertido. Entonces, disfrutar del camino creo que es el segundo componente esencial para ganar un campeonato del mundo, y yo creo que es la segunda de las cosas que hicimos. Ninguna de las dos que te he dicho son el core, pero sin ellas nada hubiera funcionado. El core es pues todo lo que venimos hablando. Genial. Y hablamos de casos de éxito. ¿Has tenido algún fracaso sonado en este tiempo o no? Desde el punto de vista de debate, por ejemplo. Muchísimos. He tenido muchísimos en vista de debate y obviamente también en mi carrera personal y profesional. Yo cuando tenía 19 años monté una empresa y muchas veces las cosas me han ido mal y no han salido como yo quería y muchas veces he tenido las ganas de tirar la toalla en algunas cosas. En debate, pues te decía, perdí la primera final del Campeonato del Mundo. Después de haber ganado el Campeonato del Mundo en español, nos fuimos a debatir en inglés porque pensábamos que éramos muy buenos y queríamos hacerlo en otro idioma para seguir aprendiendo, y en el primer campeonato que fuimos nos arrasaron el mapa, porque eran muchísimo mejores que nosotros y eso nos devolvió a la casilla de salida y tuvimos que volver a aprender casi todo, porque claro, no era lo mismo batir contra Harvard. Después de haber competido muchísimas veces en un campeonato de los mejores del año anterior en inglés, el que había ganado el Campeonato del Mundo, el que había ganado el Campeonato de Europa, fuimos los últimos, los peores. Entonces, muchas veces, pero yo creo que se aprende mucho. De la derrota se aprende casi más que de la victoria. La victoria no enseña nada. Es un premio al camino, es una cosa fantástica de la que disfrutar, pero no enseña. La derrota enseña muchísimo y para mí es un revulsivo también. Y me sirve mucho, me gusta experimentarla lo menos posible y consecuentemente hago todo lo posible para ponerme a mí mismo las menos veces posibles en la situación de que eso pueda pasar, pero muchas veces va a pasar. Pero yo creo que hay que leer la parte positiva, utilizarla como revulsivo, como fuente de energía y aprender de ella. Cuanto más aprendes, pues menos veces te va a pasar en el futuro. Y eso es una cosa que yo hacía en debate y hago ahora en mi vida profesional. Siempre que hagas algo mal, apunta en algún sitio. Siempre que algo no salga bien, piensa por qué y apunta en algún sitio. El tener la recolección de las cosas que han ido mal en el pasado, no como forma de castigo para fustigarte, sino como forma de aprendizaje, es súper útil para que no te vuelva a pasar. Entonces yo creo que ese proceso de reflexión posterior a una derrota y la interiorización de las cosas es clave. Los estoicos insistían en la importancia de tener un diario donde cada día escribieran esos aprendizajes, ¿no? Porque ciertamente muchas veces suceden cosas y no nos paramos y no capitalizamos lo que está sucediendo, ¿no? Totalmente. Yo debo de reconocerle a los estoicos que no consigo hacerlo diariamente, pero sí que intento consignar las cosas más relevantes, no que me pasan, sino que son útiles para mi futuro yo. Tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Cosas que me han funcionado, cosas que no me han funcionado, cosas que he hecho mal, cosas a las que aprender. Y sí que creo que tener bien sistematizado ese proceso es súper útil. Yo en los últimos 6 años he hecho, no sé, 250 juicios, give or take. No de todos, pero de muchos. Cuando vuelvo al despacho y tardo 10 minutos en hacerlo, tengo un Excel, me apunto cosas. Cosas que mejor me han funcionado, cosas que me hubiera gustado hacer mejor. Y luego, cuando tengo un juicio en ese mismo juzgado, cuando tengo una reunión con ese mismo cliente, como digo, en los momentos importantes pues puedo repasar cosas que me han salido bien en casos parecidos, en sitios parecidos, y creo que ese es un aprendizaje brutal, porque es que te evita recorrer el camino 2 veces. Genial. En la parte de debate seguramente hay alguna persona que se haga la siguiente pregunta y es ¿cómo haces cuando tienes que defender una posición con la que no te sientes del todo cómodo? Bueno, básicamente parte de entender de que es una actividad y un ejercicio y que no lo haces porque sea tu opinión personal, sino porque estás participando de algo que requiere eso. Obviamente no tienes por qué estar de acuerdo con todo, pero creo que entender que es una dinámica y un ejercicio que no es tu opinión personal es lo primero. Pero lo segundo, creo que hay una cosa súper importante, que es entender la posición del otro, como decía antes, es elemental. El debate y la capacidad analítica y el sano escepticismo
te permite empatizar mejor. Te permite entender qué piensa la persona que es distinta. Te permite ponerse en su piel. Y eso te ayuda también a enriquecer tu posición, a cambiar de opinión cuando hace falta. Una frase que me gusta mucho que es: eres tan joven como la última vez que cambiaste de opinión. Entonces, yo creo que ponerte en la posición de otros pues ayuda mucho, y yo creo que ver el valor intrínseco en entender de la mejor forma posible la posición de otro también es muy útil. ¿Alguna anécdota que recuerdes especialmente graciosa o no? Graciosa. Camino de debate. Te he contado una que ya es bastante graciosa, que es que me equivoqué completamente de posición. Tengo otra, aunque es más anecdótica. Una vez se me partió un pantalón entero mientras debatía y tuve que hacer toda la intervención desde aquí de la cintura hasta el talón, el pantalón partido, y eso te enseña que a veces hay que tirar para adelante. Pero sí, yo creo que cuando te enfrentas al día a día a cosas, y en debate era una, pues te pasan miles de cosas. Ahí tienes 2 anécdotas, pero bueno, yo creo que lo importante es sobreponerte también cuando estás comunicando a las situaciones adversas y tirar para adelante con lo que tienes y lo mejor que puedes. Genial. Por ir cerrando, hemos hablado mucho de la importancia de preparar el mensaje, de estructurarlo, de cómo construir esos argumentos. Del punto de vista de comunicación no verbal, que es muy relevante también, ¿qué pauta, qué sugerencia darías? Primero, el contacto visual es extraordinariamente relevante para que la persona que te escucha maximice la atención y para que le otorgue más credibilidad al mensaje. Entonces, maximizar el contacto visual en los momentos relevantes de tu intervención es fundamental. De nuevo, Kahneman, nuestro cerebro, cuando una persona no tiene contacto visual con nosotros, pierde impacto. Tiene sensación de menos seguridad. Entonces, maximiza el contacto visual. La segunda es: recuerda esta idea de las neuronas espejo. Tu actitud verbal, no verbal, la cara, todo comunica. Una sonrisa comunica. Una cara de enfado comunica. Una cara de... todo comunica. Entonces, ten en cuenta que la actitud que tengas desde el punto de vista no verbal, la posición en la mesa, todo influye en la persona que tienes delante. Entonces, que tu cuerpo es un todo que comunica por todas sus partes y que las neuronas espejo pueden influir en el resultado comunicativo, creo que es una cosa que no hay que olvidar. Y la tercera cosa del lenguaje no verbal es que creo que tienes que intentar transmitir coherencia con tu mensaje. Tu lenguaje no verbal no puede ser distinto que el contenido de lo que generas, porque entonces genera una disonancia cognitiva. Si tú estás tranquilo, tu lenguaje no verbal no puede ser muy agitado. Si tú quieres arengar, si tú quieres generar pasión, no puedes estar calmado. Entonces, tienes que ser coherente para evitar esa disonancia cognitiva. Si tú estás feliz, no puedes parecer una seta. Entonces yo diría que con todo tu cuerpo, con todo tu lenguaje no verbal, tienes que acompañar al mensaje para reforzar esa sensación. Entonces yo creo que esas 3 cosas: maximizar contacto visual, ser consciente de que el cuerpo es un todo y las neuronas espejos son muy importantes, y ser capaz de entender que tienes que alinear el mensaje no verbal con el contenido de tu mensaje. Antes de lanzar la última pregunta, tengo una bonus que surgía a raíz de la conversación, me parece súper interesante, y está relacionado con los perfiles jóvenes que se incorporan, por ejemplo, a los despachos, compañías, y que tienen muy claro que quieren equilibrar su vida profesional y su vida personal. Y en todo esto, que consideramos que yo considero personalmente que vienen para mejorar las cosas, creo que es esencial que no olviden también la cultura del esfuerzo, de empujar, de prepararse y de apretar. En tu opinión, ¿qué recomendarías? Yo creo que es el mayor asset que tiene una persona, al menos al principio de su carrera profesional. Muy probablemente cuando empiezas tu carrera profesional no seas el que más sabe. Es una razón elemental, por mucho que sepas, de experiencia. Muy probablemente tampoco seas el más listo de la habitación, por las mismas razones. Entonces, si piensas en ese qué puedo aportar yo, ese esfuerzo, esa cultura de dar la milla extra, creo que es uno de los valores añadidos fundamentales. Luego desarrollarás otras cosas a lo largo de tu carrera que serán tan importantes como esa o más. Las skills, la capacidad analítica, la capacidad de generar influencia, 1000 cosas. Pero al principio, esa es de las pocas cosas accesibles que tú tienes que motu propio puedes aportar de valor añadido. Entonces, para mí es un must y creo que define mucho, te define como persona. No solo porque tenga resultados, sino porque la mera decisión en sí misma de presidir tu vida con la cultura del esfuerzo creo que te hace una persona mejor y transmuta otras cosas y transpira a otras realidades, a tu vida personal también. No dar nada por hecho,
esforzarte en cuidar a tu familia, en cuidar a tu pareja. Entonces, yo creo que esa cultura del esfuerzo es extremadamente relevante. Y me preocupa, no por la generación actual, sino en general, que creo que se hacen a veces reflexiones de yo tengo derecho a X cosas. Y muchas cosas esas son así. Pero si tú quieres cosas, ve y consíguelas. Y eso preside la cultura del esfuerzo. A veces la vida no va a ser justa contigo, ni te van a reconocer las cosas que a lo mejor te tendrían que reconocer. Bueno, haz algo, porque si no haces algo, las cosas no van a cambiar, ¿no? Entonces, yo con mi equipo creo que intentamos tenerlo siempre en la cabeza. Al final, la pasividad y el esperar a que las cosas vengan no es un motor muy fuerte, no es un motor de 180 caballos. El esfuerzo es un motor muy fuerte y comparto completamente esa reflexión. Creo que la gente joven tiene más energía, además, para poder poner ese esfuerzo. Y como digo, esto no está reñido, y decía al principio, no está reñido ni es incompatible con disfrutar de una balance entre tu vida personal y tu vida profesional, porque creo que esa segunda pata es tan importante para poder estar bien en la primera. Mens sana in corpore sano, pues no solo corpore, también vida sana. Entonces, no hay una persona que profesionalmente pueda rendir en un equipo de alto rendimiento y a un trabajo de élite si en su vida profesional es nulo o está anulado por otras cosas, ¿no? Entonces, creo que no hay que olvidar eso, y de hecho tampoco tiene que, creo, y aquí me meto en tu terreno, Enrique, más que el mío, pero creo que como jefes, como directivos, como personas que lidiamos equipos, tiene que estar también en nuestra cabeza. Cuanto mejor esté nuestro equipo, cuanto más sano esté mentalmente, cuanto más contento, más feliz, pues más engaged estará con la gente, con el equipo, con el trabajo. Entonces creo que es de doble filo, o de doble dirección, digamos, esa importancia, y creo que tanto una parte como la otra de cualquier entorno profesional creo que tienen que ser muy conscientes de ello. 100%, de hecho el objetivo es conseguir alto rendimiento sostenible en el tiempo también, ¿sabes? Sí. Para cerrar, hablando de familia, ¿hay alguna persona en tu familia que se te resista a la persuasión? Bueno, la principal y más importante, pues mi compañera de vida, porque donde hay patrón, Enrique, no manda marinero. Así que en casa manda quien manda, y yo no. Genial. Antonio, muchísimas gracias. Ha sido un placer inmenso tenerte con nosotros hoy. Y yo creo que esta es una talk imperdible que deben tener muy cerquita a todos los directivos y profesionales que quieran aumentar su capacidad de influencia y de convencer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer y a vuestra disposición. Genial. Muchas gracias.